Una de las escenas más conocidas en el Antiguo Testamento es la de Abraham mirando las estrellas para contar su descendencia. Pero, ¿y si esto realmente nunca sucedió? ¿Y si todo era solo un sueño? Un pacto hecho con sangre, un sueño, una visión. Algo que en alguna noche has soñado y que en un futuro se hace realidad. Todo el capítulo de Génesis 15 es una profecía, que tendrá su cumplimiento hasta Mateo capítulo 17 con la transfiguración del Señor Jesús. Génesis 15:1 nos dice lo siguiente: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham venía de derrotar al ejército de Nimrod. Venía de asesinar a su primo Kedorlaomer y de un encuentro con Sem, el hijo de Noé. Tremendo cuadro que nos presenta Génesis capítulo 14. Ahora le llegó la inquietud a Abraham. Tal vez estos ejércitos volverían para vengarse. Y si él moría en batalla, ¿quién iba a sucederlo después de su muerte en el sacerdocio que le había sido entregado? Esto despertó en el patriarca un temor, y el Eterno se le presentaría en una visión. Del versículo 2 al versículo 7 encontramos de un diálogo interesante. En visión, Dios hace que Abraham salga y observe el firmamento, y le dice que si lo puede contar, sí será su descendencia, millares y millares. Allí Abraham le entra una duda. ¿En qué tierra se podría situar esa cantidad de personas? Dios le diría a Abraham que de ahora en adelante harían un pacto. Y aquí es donde el tema empieza a tomar forma. Recordemos de que estamos en una visión y que todo lo que observaremos es parte de esta situación. No es algo literal. Génesis 15 del versículo 8 al versículo 10 nos dice: Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Más adelante miraremos por qué el Eterno le pidió este tipo de animales. Verso 10. Y tomó él todo esto, recordemos de que está en una visión, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Es decir, Abraham hace un camino, pero al partir los animales, en medio del camino lo que había era sangre. Y esto tendría un simbolismo tremendo. En Jeremías 34, del verso 17 al 18, nos dice que era común en esa época sellar pactos de esta manera. Se tomaban ciertos animales, luego se partían y por en medio de ese camino de sangre las personas pasaban. Pero aquí la Biblia tiene mucho más que decirnos. Cuando miramos el libro de Levíticos, encontramos que estos animales fueron ofrecidos por expiación para pecados. Básicamente, el pueblo de Israel o la descendencia de Abraham, cada vez que pecaba y ofrecían esos animales, le recordaban al Eterno el pacto que él había hecho con su ancestro Abraham. Y esto traería la remisión de sus pecados. El gran temor se apoderó de Abraham cuando en visión pudo observar que su descendencia pasaría más de 400 años en esclavitud en Egipto. Esto trajo sobre el patriarca una angustia tal que el Eterno tuvo que actuar e inmediatamente iban a realizar un pacto. Génesis 15, versículos 17 y 18 nos dice: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, que pasaba por entre los animales divididos. Jeremías 34, del 17 al 18, nos dice que, como era costumbre en esos tiempos sellar un pacto de esa manera, también había una gran responsabilidad y un gran castigo sobre aquel que los infringía. Básicamente le sucedía lo mismo que los animales. El que incumplía este pacto era cortado a por mitad. Verso 18.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora aquí está la explicación. Mateo capítulo 17 nos narra que el Señor Jesús llevó 3 de sus discípulos y fueron 3 de cada animal que el Eterno pidió a Abraham para el sacrificio. Ahora, el Señor Jesús llevaría a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y ellos serían los testigos de un evento que iría a suceder en este lugar. Una transfiguración o una transformación. Pero todo esto se daría, como el versículo 9 de Mateo 17 lo dice, mediante una visión. Y según la Biblia, una visión es un momento en el cual, en nuestra realidad, se puede observar otra realidad. Y lo más interesante es que se puede interactuar y se puede sentir en esa realidad. Estos 3 discípulos vieron el cumplimiento de esta profecía en la cual el pueblo había desobedecido, en el cual el pueblo había pecado. Y el pacto era claro. Aquel que lo infringía debía de ser cortado como los animales. El Señor Jesús sería transformado en este lugar y estaría apto para recibir el sacerdocio. Pero Génesis capítulo 15 nos tiene que contar algo más. En el momento en que Abraham iba a pasar por este lugar, por este pasillo de sangre para sellar este pacto, el Eterno lo detiene. Y en el versículo 17 y 18 nos dice que él, en forma de una llama de fuego, fue el que pasó por este lugar. El amor por su gran amigo Abraham hizo que el Eterno tomara este lugar. Y en lugar de Abraham pasar por allí y de ser consciente de recibir ese castigo si fallaba, el Eterno decidió que él lo iba a llevar. Tiempo después, podemos ver que toda la descendencia de Abraham pecó. Y el Eterno enviaría a su hijo para poder tomar las riendas de este pacto y transitar por ese camino de sangre que habían pactado con su gran amigo Abraham. Dios habló con Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Cada vez que pecamos y cada vez que realizamos una acción en la cual rompemos ese pacto, Dios, mediante su Hijo y su gran sacrificio, lleva la responsabilidad de esa alianza que se hizo en el pasado, evitando que tú y yo muramos por nuestros pecados. Ojalá lo tengamos siempre presente.